personas que están dando un voto de confianza del movimiento revolucionario Marinense por Venezuela. Por favor, póngase de pie a la señora representante del gobierno nacional, que realmente 2 minutos es demasiado poco tiempo para que yo represente a tantas personas. Le agradecería que me diera un poquito más. ¿Están ustedes de acuerdo que me den el tiempo? Bueno, Asamblea Ciudadana que acompaña, ¿verdad? Nosotros hemos estado haciendo una lucha social desde hace muchos años y hemos hecho denuncias. Vine aquí ahorita porque tengo el folleto aquí que me entregaron que supuestamente dice que un plan nacional para la prevención social del delito, promoción y defensa de los derechos humanos. Nosotros hemos estado denunciando a nivel regional, nacional, ¿verdad? Porque hemos llegado hasta la última instancia que es el poder ciudadano, porque realmente aquí en el Estado Marina no hay respuesta a las problemáticas que hemos venido planteando. Nosotros vamos a denunciar que se le violó los derechos humanos al pueblo campesino en el sector total del Real, generando la mata, están de la mata. Vamos a denunciar también que hubo violaciones de los derechos humanos en la comunidad Visa Santo Domingo, aquí al lado de la Terraza de Domingo en el municipio de Bolívar. Dije a la camarada ahí que se podía poner video, son 3 minutos nada más, para que usted se lleve realmente de lo que estamos hablando. Yo realmente lo digo aquí, donde me toque que ir a hablar, donde me toque que ir a defender las comunidades que creen en mí, lo voy a hacer, donde sea. He estado pidiendo que la ciudadana que se estoy solicitando a la Asamblea Nacional, al presidente, aquí tengo todos los escritos, pasamos todo el año 2011 pidiendo que por favor nos atiendan para que nos den respuesta. Doctora, esto tiene todos los sellos del Poder Público Nacional. Es importante que destacarle lo siguiente. El último viaje que hicimos a Caracas, al Poder Ciudadano, porque hemos ido en 4 oportunidades, donde nos dicen y nos dan cómo formular una denuncia ante el Consejo Moral Republicano, y aquí mismo dice que en un mes nos dan respuesta. Desde noviembre estamos denunciando y estamos pidiendo que se nos dé respuesta y no hay respuesta. Yo pido respeto para el pueblo, yo pido respeto para los luchadores sociales, yo exijo respeto para cuando uno haga una denuncia, no le caiga en la mentira, porque si aquí dice un mes, la gente que te comparte cada día no respuesta a su mes, porque eso no puede ser pasado. No es posible que nosotros podamos denunciar que aquí está presente la doctora María a quien coloqué una denuncia, doctora, ya en el Ministerio Público de Control y Seguimiento, el nombre suyo, la estoy denunciando porque desde hace prácticamente ya va para 6 años que se denunció la corrupción en la comunidad donde yo vivo, Paraíso Bolivariano, donde el presidente Chávez bajó recursos para que le diera solución a 327 familias. No hicieron ni 180 y las 180 son una trampa que un día de esto puede matar a esa familia porque lo hicieron con material de mala calidad. Ahí está, yo digo, si uno denuncia debería ir a una comisión al sitio y decirle, mire, usted está denunciando, ¿qué es lo que usted está denunciando? Pero no, entonces van al sitio y buscan a los denunciados, como que van a buscar una parte de lo que ellos están sustrayendo de los recursos. Hoy en día estamos manteniendo una lucha. ¿Por qué? Porque el comandante Chávez, las últimas veces que he venido aquí, estamos haciendo al presidente, le ha dado la oreja de los gobernadores y los ciudadanos alcaldes. Nosotros estamos comprometidos con el pueblo político. Nosotros vamos a luchar por el 7 de octubre, la misión 7 de octubre. Encargada que está ahorita aquí, porque yo he hablado con Alida Marchena y se lo digo, doctora, yo quiero respuesta en caso del Paraíso Bolivariano, yo quiero respuesta en caso que tiene el doctor Brasil. Todas las fechas del año pasado, a
todas las instituciones del Poder Público Nacional, a los periódicos pagué una página, ¿verdad? Que dejé de comer o de darle a mis hijos pidiendo justicia. ¿Quién va a hacer justicia por el pueblo de Marina? ¿Quién? El ciudadano gobernador estuvo hace poco. No hace un mes que el ciudadano gobernador estuvo ahí. Se lo dije muy claro y preciso aquí las palabras que le dije. Un honor para nosotros, profesor, que usted nos visite, por ser usted hermano del hombre que más quiere esta patria y más ama este pueblo. Pero déjeme decirle que somos muy críticos su gobierno, porque tienen gente en posición de gobierno que lo están haciendo muy mal. Me dijo, bienvenida, cuando tenga argumentos todo lo que estamos haciendo. Toda esta lucha que estamos haciendo, que no tenemos respuesta. El ciudadano gobernador le dijo a Antonio Mamá que le llamó, le dije, ¿cómo me va a llamar ese señor? Si es el más difícil de tener. Me dijo, hay que limar la pereza. Le dijo al Bernal, hazme una nota aquí de todo y nos sentamos en una mesa de trabajo político con el movimiento. Al Bernal fue hace 10 días. Me dijo, por orden del gobernador tenemos que entenderlo contigo. ¿Le vas a dar solución a los campesinos? Sí. ¿Le vas a ayudar a la gente para casa? Sí. ¿Vas a ayudar a todos los problemas que traen y los sentimientos que traen y los sentimientos? Sí. Pero a mí es que no va a hablar de sentimientos. El gobernador no lo hace y yo le doy el gobernador de repente que se la va a dar al gobernador. Esto está pasando en el Estado, doctora. Eso es terrible. La doctora Ingrid, los que están aquí, muchos me acompañaron allá, más de 100 personas, y le solicitamos que ponga su cargo a la obra, porque no cumple con la función que emite la ley de la Defensoría del Pueblo. No está defendiendo al pueblo, está defendiendo, está parcializada con funcionarios corruptos que hay aquí en el Estado. Yo lo digo muy claro, nosotros estamos con el presidente y con el proceso revolucionario. Para defender los derechos de toda esta gente que me acompaña. ¿Dónde vamos a ir nosotros? Yo se lo dije al doctor Humberto Ratia, fiscal 60 de competencia nacional. Le dije, la próxima vez tendremos que hacer que llamar a los medios de comunicación opositores para hacerle juego a la oposición. Nos están llevando ustedes hasta dónde. Tendremos nosotros que convocar a los 33 países que conforman el CELAC para que se respeten los derechos humanos de Marina, para que se nos respete el derecho a la justicia, para que nos atiendan realmente. Lo mantengo aquí y se lo digo a todos los hay mucha corrupción en el Ministerio Público. Los consejos comunales están cansados de tener la denuncia bajo el brazo y no hay quien les dé respuesta. Yo sé que hay consejos comunales que han denunciado en el Ministerio Público y no tienen respuesta. Esto no puede seguir.